Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Este programa formado gracias a sus inquietudes profesionales y temas de lujo. Y bien, ¿qué tal, Gustavo Río? ¿Cómo te encontrás? ¿Qué tal, Ana? Muy bien, ¿vos? Muy bien, contenta, bueno, de estar trabajando en lo que a uno le gusta y brindarnos en salud, porque la gente sabe que nosotros estamos para ayudarlos en todo lo que ustedes necesitan. Los médicos, la mayoría pertenecen al hospital público y gratuito, a menudo digo, no tan gratuito, porque lo pagamos todos los argentinos a través de nuestros impuestos. Por eso debemos exigir una buena atención. ¿Qué quiero decir con una buena atención? Que el médico no tenga esos 7 minutos que les dan algunas obras sociales, no todas, ¿no es cierto? Porque en 7 minutos no se puede diagnosticar, hacer una ficha, preguntarle por la madre, por el padre, por nadie. Entonces, la medicina que se está practicando actualmente es la medicina de la rapidez. Exijan al médico ser escuchados. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo habla. Y a través de nuestro cuerpo nosotros le podemos transmitir al médico y le debemos transmitir el diagnóstico prácticamente. Bien, ¿quiénes nos visitan en el día de hoy? En el día de hoy están aquí en Hablemos de Salud el doctor Guillermo Domínguez, cirugía general y laparoscopía de avanzada es lo que hace. Es jefe de cirugía general en la Fundación Hospitalaria y cirujano inventor del sistema ImanLab para cirugía magnética. Se encuentra con nosotros también la profesora Karina Uranga. Ella es cosmiatra. También nos visita la doctora Silvia Rudoy, hematóloga, jefa de hematología de la Clínica Modelo Morón y del Instituto Médico Agüero de Morón. Y también está con nosotros María Teresa Mansolido, farmacéutica y magíster en farmacopolíticas. Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Conduce la periodista médica Ana María Forte. Bien, Karina Uranga, ¿cuál va a ser tu tema? Drenaje linfático. Bien, bien, para las mujeres y también los hombres. Para los hombres también, sí. Rudoy. Bueno, mi tema va a ser trombofilia. Es una cosa que tiene mucha actualidad y conviene aclarar distintos puntos de vista. Bien. Mansolido. Yo voy a hablar sobre POF, es decir, sobre enfermedades poco frecuentes. Bueno. ¿Qué son? ¿Cuál es su problema? ¿Sus características? Bien, bien. Yo digo que son más frecuentes de lo que se piensa. Son más frecuentes de lo que se cree. Y bueno, ya estoy acá con un gran amigo realmente, Guillermo Domínguez, y nos va a hablar, bueno, yo recuerdo ya hace unos cuantos años atrás lo maravilloso de la cirugía sin huella, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, ahora la cirugía sin huella la estamos llevando a una nueva patología que se llama diastasis de los músculos rectos o diastasis abdominal, que no la inventé yo, es una cirugía laparoscópica muy nueva para suplantar esas heridas grandes que se hacían para las dermolipectomías y reducir, juntar esos músculos que hacía el cirujano plástico. Pero en los pacientes que no tienen indicación de dermolipectomía, ese bulto hoy se puede corregir con cirugía laparoscópica. Esto para la gente en general es bastante novedoso porque sí, hacerlo por vía laparoscópica sin entrar a la cavidad abdominal es mucho menos agresivo que hacer una herida grande y levantar todo. Aparte del posoperatorio, ¿no es cierto? Es totalmente otro tipo de posoperatorio, todas las ventajas de la laparoscopía para este tipo de enfermedades. Y no la inventé yo, sino que esta vez la inventó otro cirujano de Argentina, que es muy amigo del doctor Delrin Juárez de Salta. Ajá. Ya tiene 4 años de experiencia, es como nuestro teacher, digamos, porque tenemos un grupo
otro día podemos hablar de redes sociales, Sí, sí. que estamos, es un grupo que se llama Grupo Iberoamericano de Hernias, que hay cirujanos de España, de Italia. Estamos continuamente conectados por WhatsApp, o sea, casos complejos o casos nuevos. Si alguno tiene una pequeña duda, son 31 cirujanos que tienen 31 años, o sea, años de experiencia cada uno, Claro. y que nos consultamos. Bueno, así yo aprendí a hacer la cirugía esta con el doctor Delring, que vía WhatsApp, porque el que ya sabe hacer la laparoscopía la puede hacer, Claro, es una muchas veces técnica pensamos fácil. que todo lo bueno está en el exterior, ¿no? Y Sí. nosotros tenemos muy buenos médicos, muy buenos cirujanos, muy buenos especialistas. Sí, la verdad que sí. Por lo menos nosotros en la rama de cirugía, yo vivo encontrándome en los congresos afuera con expertos argentinos en cada tema. Ajá. Y siempre estamos bien, muy bien vistos. Ahora bien, ¿para qué se usa este tipo de cirugía? Sí, mira, esta es una patología que por ahí te llegas a tener alguna amiga también, seguramente, A ver. que después del embarazo ocurre en el puerperio, Sí. que después de tener su bebé, ella nota que apareció un bulto entre el ombligo y la sínfisis sifoides, es un huesito que tenemos aquí, y aquí se genera como un abultamiento. Ajá. Generalmente cuando haces abdominales o cuando vas a hacer fuerza, ves que hay como un bulto, y la gente piensa que es una hernia, y en realidad no es una hernia en sí, sino que es una debilidad que se produce por el embarazo, y se genera un bulto entre los dos músculos rectos. Nosotros tenemos como una fibra, digamos, no hay músculo, todos los seres humanos, de casi 1 centímetro en la que no hay músculo, pero eso se distiende en el embarazo y es un defecto estético que muchas veces, inclusive por la misma distensión del abdomen durante el embarazo, se genera una hernia asociada, y ahí está el papel del cirujano. Nosotros anteriormente la veíamos a estos pacientes y le decíamos, ves, ahí en la foto se ve perfecto cómo se los estoy separaron viendo. los músculos, Sí. y lo que tenemos que hacer es volverlos a juntar, y dependiendo de la actividad, del tipo de paciente, bueno, tenemos todo un tipo de indicaciones, generalmente le ponemos como una malla que recubre esos músculos después que los juntamos, para que no vuelva a generarse. Y Domínguez, por ejemplo, ¿es común esto en las mujeres? Porque yo la verdad que nunca lo había escuchado. No, es bastante ¿Es frecuente. bastante frecuente? Casi un 30% de las mujeres embarazadas, las que son multíparas, obviamente que tienen más chance de que esto pase, pero nosotros tenemos bastante consulta. Hay cuando empezamos a hacer esto apareció un montón de chicas en mi consultorio, chicas jóvenes, de todo tipo. De hecho, ahora Así que viene no una se le paciente hace, de digamos, Londres a de Londres. operarse acá, Mirá porque vos. en Londres no lo hacen. Mira vos, qué bueno, ¿no? Sí, o sea sí. que somos internacionales. Sí, nosotros fue muy ahora. gracioso ese caso porque esta paciente, yo tengo mi madrina que vive allá, Ajá. y justo trabajaba en la ONU con mi madre, y yo no sabía nada. Claro. Estábamos en el consultorio charlando, Bien. y me dice, sí, yo la conozco, y salió, hicimos un messenger con mi madrina, con la paciente, que son íntimas Ahora amigas. mira vos, ¿no? Lo Las chico que cosas es el de la vida, mundo. tal cual. Y escuchame una cosita, Domínguez. Por ejemplo, antes esto, digamos que se hacía a cielo abierto. Exactamente. Ajá. El cirujano general, esto lo operaban los cirujanos plásticos y los cirujanos generales. Pero Sí. el cirujano general es generalmente con una herida Bastante que se llama importante. mediana, Sí, que es bastante larga. Ajá. Y obviamente muchas pacientes lo rechazaban o iban a hacerse la dermolipectomía y el tratamiento de la diastasis. Con los avances de la laparoscópica y esta idea Sí. fantástica del doctor Delring, porque yo te digo la verdad, el posoperatorio de mis pacientes están todas reagradecidas, recontentas. Claro. Más que nada esas chicas que también que se dedican a trabajar con su físico. Ahora tengo una chica que es gimnasta y que bueno, es profesora, y entonces necesita reparar eso. Sí. Y ella ya lo operaron 2 veces y volvió la diastasis 2 veces, o sea que hay que ponerle esa malla que te digo. Y realmente el posoperatorio, yo hice cirugía, ayudé a cirujanos plásticos antes cuando me formé, y realmente el posoperatorio de la herida grande
y el paciente se queda más tiempo internado. Bueno, con esto es ambulatorio casi. ¿Y esto se hace en todos los hospitales o en algunos en especial? Mirá, ¿Se puede pedir? Porque de pronto... Sí, mira, en hospitales yo sé que hay un grupo en el italiano que está haciendo también. Ajá. No están con los imanes, como vos sabés que yo trabajo con los imanes, que eso hace que también se reduzca la cantidad de heridas o el tamaño de heridas. Pero hay un grupo en el italiano, está el doctor Palmisano en Rosario, que también está haciendo muchos casos, que es un amigo del grupo también, así que aprovecho a mandar un saludo. Hicimos una cirugía en vivo con él allá. Esto es muy nuevo, la verdad que es muy nuevo. En la Fundación Hospitalaria, bueno, y después en algunas clínicas también privadas, ¿no? Bien, bien. La verdad que, bueno, es algo más que novedoso y para que la gente pueda tener acceso. Sí. Porque, como dijimos, la persona que trabaja con un posoperatorio de quizá 15 días, ¿esto sí, cuánto será? Esto, habitualmente el paciente se opera en la mañana, a la tarde, tardecita está en su casa. Bien. Lleva una faja de un mes que la tiene que tener para que... Ahí va a venir el tema del drenaje linfático, que me interesa escucharla. Bien. Porque eso nosotros despegamos todo el tejido celular. Ajá. Y vamos hasta el plano muscular para colocar la malla ahí, y eso genera un poquito de líquido un par de días, que generalmente son 6, 7 días, se saca un drenajecito y se queda con faja, y al mes están haciendo actividad normal. Bien, la verdad que te felicito, como siempre, traes novedades al programa. Muchísimas gracias. Gustavo Ríos, tenemos radio, ¿no? Tenemos radio, Ana, y le decimos a la gente que nos pueden escuchar en Hablemos de Salud a través de AM 1220 Ecomedios todos los martes a partir del mediodía. Esto es a las 12. Y también a través de www.ecomedios.com. ¿Una web? Y la web, por supuesto, tenemos www.hablemosdesalud.com.ar, la página de nuestro programa. Bien. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y ya continuamos. Y ya estamos con una gran amiga, la profesora Karina Uranga, y nos va a hablar de algo que muchas veces nos quejamos las mujeres, que son o sea, se nos hinchan las piernas, ¿no es cierto? Forman edemas. ¿Tenemos una solución, Karina, para esto? Claro que sí. A ver, contame. Voy a comentarles un poquito de lo que se trata el drenaje linfático, que es solución no solamente para edemas en las piernas, sino tiene muchísimos beneficios. Contraindicaciones son muy pocas, pero sí muchos beneficios en cuanto a la estética y también a la salud. Para las piernas cansadas se puede hacer un drenaje linfático combinado con un drenaje circulatorio. Bien, bien. ¿En qué consiste? El masaje consiste en maniobras que son muy rítmicas, lentas, suaves, que tienen que ser una presión justa. No es como otro tipo de masajes que a lo mejor uno puede presionar un poquito más y estoy logrando el objetivo igual. En el caso del drenaje linfático tiene que ser una presión exacta para que realmente drene linfa. Bien, ¿cuánto dura, por ejemplo, una sesión? Una sesión en un drenaje linfático, y cabe aclarar que sea manual, dura aproximadamente 1 hora, hora 20. ¿Decís manual porque existe una bota también? Exacto. Existe también un aparato que se llama presoterapia, pero bueno, no es lo mismo. No es lo mismo. No. Bueno, yo a Karina hace años que la conozco, ¿no es cierto? Y realmente tengo problemas de edemas de pierna, y es muy diferente la bota, donde es una compresión, y no me maten, ¿no es cierto?, los que de pronto lo hacen. Exacto. Pero es una compresión no en el lugar indicado y no es muy agradable. Mientras que el otro uno dice, uy, se desliza la mano y ¿qué me va a hacer? Como diciendo, esto es un juego, ¿no? Exacto, bueno, es lo que todo el mundo llega pensando que qué me va a hacer cuando uno empieza a hacer las maniobras. Sí. La realidad es que trabajamos tranquilos porque sabemos cómo termina esa sesión, que por lo general terminan dormidos. Ajá. Porque también tiene el beneficio de relajación, que la bota eso no lo permite. Exacto. Eso es lo que tiene el drenaje linfático manual. Lo que vos te referías en cuanto a las presiones, un aparato no puede ir el ritmo
y la presión exacta en todos los cuerpos de la misma manera, claro. Estamos hablando de un sistema que es paralelo al sistema circulatorio. La linfa circula de 6 a 8 veces más lenta que la sangre. Entonces, imagínate que cuando uno va haciendo un masaje, no solamente es bastante superficial, sino que tengo que ir acompañándolo con la mano. En todo el sistema hay valvulitas que son las que tengo que ir pasando la linfa de una valvulita a la otra, que eso es lo que se inflama cuando hay edemas, ya sea para cuando están las piernas cansadas, por retención de líquido, por el motivo que fuese. Entonces, eso yo lo tengo que ir acompañando con la mano. Una presión no la puede hacer un aparato que no hace la misma presión en un lado que en el otro. Y Uranga, por ejemplo, aparte de las piernas, existen otras partes del cuerpo donde sí se puede hacer el drenaje, ¿no es cierto? Sí, ¿Cuáles son? Se puede hacer desde la cabeza hasta los pies, porque incluso también no es solamente en retenciones de líquidos, es en retenciones de grasa, es en dolores de cabeza, inflamaciones abdominales por el ciclo menstrual, o sea, es muy amplio los beneficios que tiene. Yo sé que en jaqueca da mucho resultado y también, ¿sabes qué me comentaron? Las personas con presión arterial, que les da resultado, que baja la presión arterial cuando le trabajan la zona, ¿no? Tal cual. Bueno, se hace una apertura que es única en todo el cuerpo, después uno puede trabajarlo de manera más puntual sobre la zona a tratar. En cuanto a la cabeza, sí baja mucho el dolor de cabeza, sobre todo en las jaquecas, de forma inmediata, no solamente por la relajación, o sea, lo que se está obstruyendo son los capilares que recubre el cerebro. Entonces, al drenarlos, estoy oxigenándolos, entonces lo que va a descomprimir, va a descongestionar toda la zona y por eso alivia el dolor de cabeza. Bien, entre sesión y sesión, ¿qué tiempo debe pasar? Eso depende de la patología. Eso depende de la patología. De todas las formas, la persona lo sabe. Yo suelo dar un turno, si no es por algo en específico, de una vez por semana. A medida que se van sintiendo bien, lo vamos a ir alargando. Pero todo depende de la patología, porque puede ir también para operaciones o posoperatorio, cuando se acumulan líquidos para una cirugía, sea estética o por alguna enfermedad, y también a lo mejor la necesito 2 o 3 veces en la semana. Bien. Eso lo va a indicar el médico. ¿Y qué te dicen las pacientes, por ejemplo? Algo que de pronto te lo digan seguido, ¿no? Y uno dice, uy, si esto es de esta manera, será cierto. ¿Qué sienten después de un drenaje? Bueno, se siente como que uno camina sobre una nube, o también me han dicho, se me salen los zapatos. Sí. Y yo sé quién te lo dijo, entre otras. Que es la realidad, o sea, sí. Apenas se acuestan en la camilla y uno empieza el masaje, es como que la sensación es, ¿y esto me va a hacer algo? Sí. Pero sí el levantarse de la camilla se sienten con las piernas más livianas, o la zona que se vinieron a tratar mucho más sedadas, incluso en cuanto a que uno viene de la calle con todas las cosas que pasan, con todas las revoluciones y las cargas en los hombros. Ajá. Y es como que es un momento que uno se termina olvidando de todo. Así que bueno, incorporamos también a que es beneficioso para la salud mental, totalmente. No solamente para... ¿Y a partir de qué edad? A cualquier edad se puede hacer. Lo único que hay que siempre remarco es que tenemos que tener una autorización médica. Bien, bien. Es importante, ¿no es cierto? Es muy importante, porque sí no puedo trabajar sobre una persona que a lo mejor tiene la presión baja, porque se la voy a bajar mucho más. Claro. Ajá. Por eso generalmente cuando terminas de trabajar nos dejas un ratito sentadas, ¿no es cierto? Como para que, bueno, volvamos, vuelvo en mí. Claro, claro, sí, bien, sí. Bien, genial. La verdad que muy bueno, Karina, y es un trabajo excepcional el que realmente haces. Gracias. Bien, ahora vamos a escuchar un informe que preparó nuestro productor, pero buenísimo.
vamos a escuchar, ¿no es cierto? Hablar de epilepsia. Gustavo, adelante. La epilepsia es una enfermedad crónica, frecuente y actualmente sigue siendo un tema tabú, pese a que con un diagnóstico y un tratamiento certero, el 70% de los pacientes deja de tener crisis. Lamentablemente a veces suele ocurrir que la enfermedad y quienes la padecen continúan en un laberinto de sobrediagnóstico, subdiagnóstico y estigma. Esta condición es definida por la predisposición al desarrollo de crisis epilépticas. Como consecuencia de la enfermedad, según la definición de la Liga Internacional contra la Epilepsia, se producen en el paciente alteraciones neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. Se trata así de una de las enfermedades neurológicas más frecuentes que afecta en el mundo a unas 50 millones de personas. Existen para ella diferentes tipos de tratamientos farmacológicos que tienen como objetivo controlar las crisis epilépticas, todos con beneficios y con efectos secundarios diferentes. Se recomienda, ante la sospecha de epilepsia u otra enfermedad, consultar a profesionales de su confianza. Bueno, realmente el informe. Y ahora estamos con una gran amiga, 29 años que nos conocemos y nos queremos mucho realmente, para hablar del tema que, bueno, ya lo adelantó ella, que es la trombofilia. Y, Rudoy, contame, ¿la trombofilia es fácil de detectar? Porque yo digo, de pronto hay un montón de mujeres que la tienen o está subdiagnosticada. ¿Qué es lo que pasó? No, mira, vamos a aclarar un poquito. ¿Viste? Sí. Trombofilia quiere decir tendencia a los coágulos. Y a veces también en términos médicos dicen tiene SAF, SAF. Es lo mismo, es síndrome antifosfolipídico, pero a veces me vienen a ver pacientes y me dicen, me mandan al hematólogo porque tengo SAF. Entonces quería aclararlo. ¿Qué es lo que ocurre? Es una reacción equivocada, patológica del sistema inmune del organismo que ataca los propios tejidos. La enfermedad tipo es el lupus y por eso también el anticuerpo principal que aparece se le llama anticuerpo inhibidor lúpico. Mira, no es tan difícil de diagnosticar. Para la persona que lo padece es solo una extracción de sangre. Y en el laboratorio quizá, hoy día todos los laboratorios hacen el estudio de este inhibidor lúpico y de otros anticuerpos que se llaman anticuerpos anticardiolipinas, que es lo mismo, las cardiolipinas forman parte de los tejidos. Ahora, no es patrimonio de las mujeres, se da más en el sexo femenino porque el problema es que afecta a los embarazos. ¿Es pérdida de embarazo o no poder quedar embarazada? No, es pérdida de embarazo. Ahora, no todos los embarazos se pierden porque se padece este SAF o esta trombofilia. Digamos que apenas si el 50% es por eso. El otro gran porcentaje es genético y entonces deben intervenir los genetistas. Y cuando ya es un tema de esterilidad y no de pérdida de embarazos, también eso ya es genético, puede ser por otros trastornos hormonales, endocrinos, digamos de otra índole, pero que ya no los maneja el hematólogo y no tiene que ver con esto. Ahora, ¿existe un estudio genético que diga esta persona padece de trombofilia? Sí, sí. Existe, no es genético, existe el análisis de anticuerpo inhibidor lúpico. Perfecto. Para las trombofilias adquiridas. Digamos que el 70% son trombofilias adquiridas y hay un pequeño porcentaje que ya son familiares y congénitas. Sí. Quizá es más larga la lista de análisis que hay que hacer, pero lo hacen todos los laboratorios
es solo una extracción de sangre y se diagnostica. Sobre todo si hay un antecedente de algún familiar que ha tenido problemas de abortos espontáneos a repetición o trombosis, porque otra de las cosas que ocurre es que puede obstruir las venas, sobre todo de los miembros inferiores. Esas trombosis que, digamos, no se dan en pacientes que tengan motivo, no se dan en pacientes que tengan mucho trastorno circulatorio en miembros inferiores, lo que decimos trombosis espontáneas. También están las trombosis provocadas en los posoperatorios. Todo el mundo se opera de algo y no todos hacen la trombosis en el posoperatorio. Entonces, cuando ocurre eso, además de darle el tratamiento que corresponde, hay que buscar si hay una trombofilia. Y lo otro que es muy importante también es el tema de los viajes en avión. Yo te iba a preguntar, viaje en avión. Sí, eso es muy importante porque ¿por las lógicamente, horas? Mira, lo de las horas sí, hay que decirlo, lo de las horas es la inmovilidad. La persona que sabe que padece de trombofilia, siempre se le pide que dentro de sus posibilidades se movilice lo más posible, camine, haga gimnasia, haga actividad física. Eso es un seguro contra consecuencias de la trombofilia, como es coágulos que obstruyan un vaso sanguíneo. Bien. Ahora, además del tema de la inmovilidad, sobre todo que en los aviones se viaja cada día peor. Sí. Bueno, pero además de eso hay condiciones atmosféricas dentro del avión que también favorecen. Y además se produce un poco de deshidratación. Todo eso hace que es bastante común, los hematólogos lo vemos, que gente que hizo viajes largos y después viene con la pierna hinchada. Ahora, puede ser, quizá no tenga nada que ver y te pido disculpas, ¿no es cierto? ¿Con una inyección de heparina? Claro, ese es el tratamiento, primero para las trombofilias, ¿cómo te puedo decir? Ya declaradas, importantes, y así llegan a término los embarazos y llegan a los partos. Tienen que aplicarse, es una especie de anticoagulante que se aplica por vía subcutánea. Además, la persona que tiene que hacer un viaje prolongado en avión y sabe que tiene una trombofilia, también. Es como la insulina, la gente se la aplica solo porque ya viene la jeringuita prellenada y es muy fácil de aplicar subcutáneo. Entonces se la aplican antes de salir para el aeropuerto. Digamos que tienen que llevar una de repuesto, si pasa algo que se prolonga o que tiene mucha espera para el otro vuelo, hay que recordar que el efecto vence a las 24 horas. Ah, bien. Y bueno, como una medida menor, el que no tiene una trombofilia declarada, que tiene una sospecha, o un embarazo también que no tiene una trombofilia importante, recurrimos a la aspirina preventiva, las bajas dosis de ácido acetil salicílico, que sigue siendo tan útil como, no sé, no me atrevo a decir cuántos años tiene, quizá después la farmacéutica pueda decirlo. Ajá. Pero, ¿y de cuántos miligramos? Porque la gente algunas veces comete errores. Eso mismo, tiene que ser entre 80 y 100 miligramos. Bien. Si se aumenta la dosis de ácido acetil salicílico, no se obtiene el efecto deseado, sino un efecto al contrario, rebote indeseado. El efecto deseado es porque inhibe las plaquetas de la sangre. Las plaquetas son un elemento que son la base del coágulo. Es decir, si una persona se lastima, ¿por qué deja de sangrar? Porque van enseguida las plaquetas de la sangre, son llamadas al lugar de la lesión y obstruyen. Entonces, ese coágulo o trombo, que
para el caso de una lastimadura, de una lesión, es tan útil, después nadie lo quiere porque al revés, obstruye la circulación. Entonces esa es la acción antiplaquetaria de la aspirina. Si por ejemplo la persona tiene un rechazo, una alergia al ácido salicílico, ¿con qué se puede reemplazar? Bueno, no es muy común, pero puede ocurrir. Mira, en ese caso lo que se da son anticoagulantes por boca. Bien. Ahora, el anticoagulante por boca, por vía oral, como decimos, ya requiere un manejo especial y un control del hematólogo. No es como la aspirina, que la toma directamente, o la misma inyección de heparina, que tiene 24 horas de duración, luego se puede aplicar otra. En ese caso, digamos que es un poco más complicado. Lo mismo si una persona tiene una trombofilia congénita que ya formó varios coágulos, está anticoagulada. Este anticoagulante que se toma por boca hay que controlarlo una vez por mes con el hematólogo a través de análisis de sangre, y está contraindicado durante el embarazo porque hay ciertos medicamentos que pueden atravesar la placenta y ocasionar problemas al feto. O sea que durante el embarazo la heparina que me preguntaste, sí. Perfecto. Eso sí. Sí, porque viste, yo voy cambiando de caminos y ahora vuelvo a la trombofilia, que por ejemplo, durante los 9 meses de embarazo tiene que la persona inyectarse. Mira, depende del tipo de trombofilia, digamos, de lo grave que sea y de los antecedentes. Porque si ha tenido abortos espontáneos, los primeros, digamos, lo más frecuente, el primer trimestre, entonces no hace falta que llegue hasta el final, cubre el primer trimestre, quizá cubre 2 meses más con la heparina y no tiene que llegar hasta el final. En cambio, cuando los trastornos fueron más avanzados, de los ya sea abortos o mucha patología del embarazo provocada por el mismo SAF, muchas veces necesita hasta el momento en que se programa una cesárea, hasta el día anterior. Hasta el día anterior. Ahora, lo importante que son los controles, ¿no es cierto?, que debe llevar la mujer durante el embarazo, sí. Porque cuántas veces uno escucha, bueno, perdió 1, perdió 2, perdió 3, y cuántas personas que tienen trombofilia y no lo saben. Claro, digamos que perder un embarazo es muy frecuente. Exacto. Y pienso con alto porcentaje de las mujeres que lo ha pasado. Pero si ya perdió 2 embarazos, la cosa cambia. Si además de eso ha tenido hijos y embarazos que llegaron a buen fin, entonces digamos que debe ser una cosa adquirida, porque si fuera una trombofilia congénita, nunca hubiera podido tener un embarazo que llegara. Así que conversando con la paciente, como vos dijiste hoy, no los pocos minutos, sí. Además de los análisis, cuando el médico obstetra y el hematólogo conversamos con la paciente, tenemos la mitad del diagnóstico hecho. La verdad es que sí, es algo que uno dice, uy, ¿cómo no va a ser conversar con el paciente? Pero nosotros hace 29 años que nos conocemos porque, bueno, vos, aparte de ser la profesional que trató a mi madre y que nunca me alcanzan las palabras para agradecértelo, el hecho es que cómo ha cambiado la forma del médico de 29 años atrás. O sea, uno dice 30 años no es nada, pero es mucho, porque lo que está fallando en este momento es el trato humano. Yo creo que en el fondo es un tema económico. Sí, yo también. Porque al médico, por más que sea el especialista y el superespecialista, abre su consultorio y de las distintas prepagas tiene un listado y tiene 40 pacientes. Exacto, exacto. Y el médico ahí se ve reducido en la cantidad de tiempo. Claro, yo creo que es eso. Es eso. Y yo cuando una vez me dijeron,
lo que le pagan a un médico por una consulta de una obra social realmente es degradante. Pero bueno, todos tenemos que comer, ¿no es cierto? Pero eso es lo que está perdiendo la excelencia de lo que tendría que ser el tratamiento de la salud. Me quedaría horas charlando con vos. Bárbaro, más que claro, más que didáctica. Bien, ahora vamos a tener otro informe, probióticos. Vamos a escucharlo. La verdad que a mí me gustó mucho. Antes de comenzar el programa los estuve leyendo y felicitamos a Pablo Alba. Muy buen informe. Adelante. Los alimentos probióticos son aquellos que contienen microorganismos vivos que permiten estimular las enzimas y los jugos gástricos para una correcta digestión. Aportan numerosos beneficios a nuestro organismo, por lo que es importante incorporarlos a nuestra alimentación diaria. Las bacterias que aportan los alimentos probióticos permanecen activas en el intestino delgado, facilitando la absorción de los nutrientes y potenciando el sistema inmunitario. Además, ayudan a reducir los niveles del colesterol malo, previenen el crecimiento de hongos en el aparato digestivo y evitan enfermedades e infecciones como la diarrea, la enfermedad de Crohn, intolerancia a la lactosa y otras. En definitiva, mejoran nuestra salud y nuestra energía. Sus beneficios son potenciar el sistema inmunitario, mejorar la digestión, incrementar la energía, prevenir enfermedades de la piel y ayudar a controlar el peso. Entre los alimentos más conocidos está el yogur con probióticos que equilibra y regula el funcionamiento de la flora intestinal, los quesos blandos elaborados con leche de cabra y el chucrut hecho con repollo fermentado. Excelente informe. Y ya estamos con otra amiga, y de muchísimos años también, María Teresa Mansolido. Bueno, ella va a hablar de un tema que a mí especialmente me apasiona y pienso que es la medicina que se tendría que haber venido hace rato y que acá en la Argentina llega un poco retrasada, ¿no? Como son las enfermedades poco frecuentes. ¿Es así, Mansolido? Sí, bueno, acá en la Argentina se definen así este grupo de enfermedades como poco frecuentes, que son las enfermedades que aparecen 1 cada 2.000 habitantes según la situación epidemiológica nacional. Estas enfermedades en el mundo se las conoce como enfermedades raras o extremadamente raras o como enfermedades huérfanas. ¿Por qué? Porque al ser bajo el número de pacientes que sufren de estas enfermedades, o sea, la OMS estima que hay alrededor de 6.000 enfermedades raras, para Eudordis son 8.000, y bueno, ocurre que, digamos, la inversión que implica investigar sobre estas enfermedades y desarrollar los métodos diagnósticos, los procedimientos o los medicamentos para tratarlas, no resultan recuperables en términos económicos. Lo sé. Entonces son enfermedades de las cuales ocurre que no hay demasiada información y escasean los especialistas. Exactamente. Y yo creo que insisto en lo mismo, ¿no es cierto? Porque si no se puede escuchar al paciente, entonces... y es algo raro, en vez de ser rara la enfermedad, pasa a ser el raro el paciente y se puede llegar a pensar hasta que tiene un problema psicológico o psiquiátrico o está estresado, porque antes el paciente era todo físico y ahora se pasó, o sea, totalmente para el otro lado. Y bueno, está estresado. Y así pulula de, digamos, consultorio en consultorio, de hospital en instituto, manifestando lo que tiene y no le encuentran un nombre a su enfermedad. Exactamente, lo has definido perfecto. Son enfermedades que son estigmáticas. Tienen la particularidad de ser enfermedades graves, muchas veces muy serias. Que llevan a la muerte. Exactamente, debilitantes, bien, amenazantes de vida, con gran impacto psicosocial porque afectan al enfermo, que a veces termina pensando que tiene un problema psiquiátrico o
cuando no lo es realmente, afectan a la familia, al entorno, porque tiene el paciente justamente un deambular por consultorio, por especialistas, hasta alcanzar un diagnóstico definitivo. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos y en Inglaterra, justamente países que ya vienen con una política de enfermedades huérfanas y que tienen ya una legislación y tienen mecanismos para incentivar la investigación, el desarrollo. O sea, países que han andado muy bien y muy eficientemente este problema. Y en estos países, los estudios que han realizado dice que para Estados Unidos lleva 5 años a un paciente llegar a su diagnóstico definitivo y 7 años en Inglaterra. Para lo cual, en ese largo andar, mínimamente han ido 8 veces, han tenido 8 consultas, 4 especialistas, 4 médicos clínicos, 3 diagnósticos erróneos, con todo lo que implica el aislamiento, la ansiedad, la angustia, no solo del paciente, sino también de los cuidadores o del entorno directo, del entorno familiar. Y hay una cantidad de enfermedades genéticas. Exactamente. Entonces, quizá el que da la alarma en la familia es uno, pero los que le siguen, ¿no? Los descendientes y los, digamos, ascendientes. Los hijos sucesivos, la sucesión. Exacto, tanto las generaciones para arriba Claro. y para abajo. También, si es una enfermedad genética, llevan la enfermedad y son familias enteras que no pueden saber si realmente son todos enfermos psiquiátricos o realmente ahí hay una enfermedad. Claro, en su mayoría tienen un 80% de componentes genéticos. Son varios trastornos genéticos que muchas veces coexisten. Sí. En un 44%, o sea, traen trastornos estéticos, de motricidad, y en un 22% los afecta en lo que es dolores crónicos. Y en general me duele afectan, todo, como dicen, ¿no? Sí. Me duele todo hoy, siempre se queja. Y bueno, vamos a ponerle un nombre y que me perdonen lo que voy a decir. Sí. Fibromialgia. Pero la fibromialgia todavía no está, digamos, declarada enfermedad porque están en eso. Detrás de una fibromialgia puede haber tranquilamente una fiebre mediterránea familiar que en la Argentina no existe. Exactamente. El nombre, no existe el médico, sino que existe el paciente que no lo sabe. Y si no, la otra es polimialgia. Yo siempre pregunto, ¿cuál enfermedad es la del mucho dolor? Poli, mucho. Mialgia, músculo o dolor. Claro. ¿Vos conocés alguna enfermedad del mucho dolor? Y el paciente se va contento, tengo Claro. polimialgia. Porque piensa que alcanzó a lo mejor un diagnóstico, pero a lo Exacto. mejor ese signo o síntoma que se manifiesta no es la enfermedad de base. A lo mejor la enfermedad de base, la que causa el problema, Sí. es otra que después de mucho tiempo quizás se llega a un diagnóstico correcto. Sí. Vos sabés que vos hablaste de algo genético. Hay algo que se conoce que se llama la paradoja de la rareza. Se sabe que cada persona, todos y cada uno de nosotros, somos portadores entre 6 a 8 anomalías genéticas. Bueno, sucede que si vos te casás o tenés una pareja y, gestás, Se suman 16. y tu pareja es portador Claro. de la misma anomalía, Peor. tus hijos, o sea, vos la tenés como gen recesivo. Entonces, como gen recesivo, no se expresa la enfermedad. Pero bueno, tenés un hijo con alguien con tu mismo gen recesivo y es muy probable que tus hijos se exprese la enfermedad. Entonces, es un problema, es lo que se dice que no es tan raro tener una enfermedad rara. Y el problema es justamente cuando se da en una familia hijos con alguna enfermedad rara, que no se detecta inmediatamente, esa familia puede volver a concebir otro hijo que puede tener la misma enfermedad rara. O sea, es un problema bastante importante. El problema, yo pienso que es lo que se viene en la nueva medicina, porque nuestro país ahora se empezó a trabajar. Digo ahora, quizás en 3 años. Sí.
no puede ser que no existan registros. Sabemos que a nivel mundial se considera entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras, y que nosotros todavía estemos pensando si es falta de ética tener un registro. ¿Tá? Entonces, desde los ministerios se tienen que, sé que están trabajando, tienen que abocarse a esa tarea, pero no en forma silenciosa entre los médicos, sino que los pacientes se tienen que llegar a conocer, porque vos sabés muy bien que yo me he descubierto una fiebre mediterránea familiar, una enfermedad rarísima para la República Argentina, que no tiene que ser rara, porque somos un crisol de razas, donde españoles, italianos, han venido a formar acá nuestra querida patria, pero trajeron también sus genes. Entonces, yo pienso, Dios me iluminó y realmente pude descubrir como paciente y periodista médica mi propia enfermedad, que existe un genético, y fui directamente al profesional a pedirle un genético, me sacan el genético y da un positivo de aquí a Roma, y yo digo a Calabria. Entonces, ¿cómo yo puedo estar en el anonimato? ¿Cómo los médicos tratantes armamos una asociación, la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar de Argentina? Todo fue relámpago, y los médicos que me quieren de años lo armamos, un grupo de 20 médicos, tengo alrededor de 28 voluntarias, mis girasoles hermosos, les digo, ex compañeras que cumplimos 50 años de habernos recibido de maestra. Cuando se enteraron del problema, dijeron, todas nosotras vamos a ser tus voluntarias. Entonces, las semillitas que van a ir por todos lados, precisamente llevando el boca a boca. Pero yo tengo que estar registrada en un lugar. Claro. El médico tiene que tener los elementos. El genético tiene que ser gratuito. No puede costar un genético 37.000 pesos. Claro. ¿Qué podemos hacer desde acá, Marité? Bueno, mira, en el mundo el problema de estas enfermedades justamente es que necesitan adquirir visibilidad. Lo que vos estás comentando. ¿Qué pasó en el mundo? Los pacientes, las familias, los cuidadores, todo el entorno tenían el mismo problema. Se generaron, como vos hiciste, organizaciones civiles. Y empezaron, digamos, a difundir el problema, a que tomara visibilidad, y eso fue lo que impulsó a los estados, a los gobiernos, a generar las normas, digamos, regular todo esto, generar centros de expertos, redes de información, pero todo fue impulsado por la voz de los pacientes, a tal punto, digamos, han tenido su voz, que eso se conoce como empoderamiento, que está muy conocido en Europa, en Estados Unidos, y hoy en día las asociaciones de pacientes integran las comisiones en las cuales digamos, se deciden si se aprueba o no un determinado medicamento. Están representados dentro de los grupos de evaluación también los pacientes. ¿Y cómo colaboran los pacientes? A lo mejor leyendo un prospecto, transmitiendo si esto es claro, no es claro, qué es lo que falta para ver cómo se administra esta medicación. O sea, haciendo todo más llano, más sensible y expresando su voz. Con respecto a los registros son esenciales. En ese sentido, Europa, Eurordis, impulsado por Eurordis, se ha expresado y ha dicho que los registros de pacientes son muy valiosos. Primero, porque generan información sobre la enfermedad, información epidemiológica, aumenta el conocimiento de la enfermedad, permite ubicar dónde están los pacientes. Y bueno, cuando Europa y Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, son países que han generado programas para incentivar a la industria farmacéutica a la investigación, desarrollo, registro y comercialización de medicamentos, otorgando algunas ventajas, algunas de tipos comerciales, otras de tipos económicas, otras no cobrando impuestos, pero todo, digamos, de una manera tentadora para que la industria diga, qué lindo, este nicho me interesa, voy a investigar y voy a tratar de
desarrollar un medicamento, un método diagnóstico, algún procedimiento, algún medical device, algún producto médico. Y ha sido muy exitosos. Uno ve, digamos, el reporte anual de Estados Unidos y de la Comunidad Europea, y todos los años hay novedades para las enfermedades raras y también para las enfermedades serias, que afectan a mucha población, pero población muy pobre. Y yo digo que también nos acercó muchísimo al mundo la tecnología. Totalmente. O sea, a mí me apasiona leer por internet. Yo llegué a mi enfermedad a través de mi gran amigo Google. Y ¿está? sí. Entonces, cuando yo leí lo que leí, dije, esta es mi enfermedad, ¿está? Sí, sí, y así los mismos pacientes se las están descubriendo. Obvio que uno no tiene que leer cualquier cosa, ¿no es cierto? Claro. Porque en Google se vende de todo. Hay que saber leer. Pero este nicho, que somos las asociaciones, fundaciones, federaciones, nos tienen que escuchar, y realmente nos están escuchando, porque, perdón, y entre comillas, sabemos más que los propios médicos, porque estudiamos tanto y leemos tanto de nuestra patología que hasta identificamos a los que nos rodean, ¿está? Y cuando hay una palabra autorizada, yo te digo que pesquisé 4 o 5 personas que no se lo imaginaban. Claro. Ahora, hay también que me dijeron, y me vas a desasnar, por ejemplo, yo puedo hablar de lo que sé mucho de fiebre mediterránea familiar, y se dice que algunos genéticos no dan positivo y son positivos. ¿Vos me podés explicar esto? ¿Existe esto? Que algunos genéticos son positivos sin dar la parte clínica. Bueno, la parte de laboratorio. De laboratorio, exacto. Bueno, yo no soy bioquímica. No, por eso te digo. Eso no lo sé, con sinceridad, con franqueza. Pero sí, para llegar a un diagnóstico, tienen que existir un protocolo, digamos, una anamnesis para, digamos, ir dando todos los pasos y alcanzar el diagnóstico final. Claro. En realidad, lo que hacen en Europa y en Estados Unidos han generado plataformas de información donde hay información que está destinada al cuerpo médico y a todo el equipo de salud, y a su vez hay información que está destinada para los pacientes y su entorno inmediato. O sea, información para cada uno, para cada necesidad. Y bueno, esto está disponible, hay accesos, digamos, para ambos grupos. Y bueno, digamos, cuando la información es de excelencia, es mucho más fácil y se acortan todos los caminos. Claro, o sea que primero se necesita el buen especialista que descubra la enfermedad, hacer todos los pasos hasta llegar al genético. Claro. ¿No? En el caso de que exista un genético, un análisis genético. Sí. Yo te voy a contar algo, Ana María, que a mí, o sea, lo descubrí cuando hice el trabajo de tesis, ¿no? Eso me encantó, pero contalo porque la gente no lo sabe. En realidad yo ingresé, digamos, en este tipo de tema. En general, lo que yo he visto que las personas que empiezan a trabajar para las enfermedades raras o enfermedades huérfanas llegan a esto porque tienen algún familiar, alguien, están acongojadas, se empiezan a interiorizar del tema y empiezan a integrar asociaciones o a movilizarse, digamos que toman conciencia del problema. En mi caso, bueno, yo hice una maestría, tenía que elegir un tema el año pasado de políticas farmacéuticas y tenía que hacer mi trabajo en algo que todavía no hubiera políticas, digamos, de salud en el país. Bueno, yo elegí el tema de, justamente, desarrollo, investigación, registro y comercialización de medicamentos para enfermedades poco frecuentes y enfermedades serias en la Argentina, conforme lo describe nuestra ley. Y en realidad era un tema nuevo, tuve la oportunidad, yo empecé, bueno, a conectarme, a ver cosas, y me llega información desde Europa de un congreso que se hace en Bruselas, justamente un congreso internacional donde van todos los países con todas las novedades, congreso armado por Euroordis.
Y yo digo, qué bueno, acá puedo enterarme bien y tener la visión panorámica del problema. Y bueno, me anoté en el congreso, fui los 5 días, hice mis 2 días de curso precongreso para la industria, 3 días, digamos, donde se toman todos los aspectos, y la verdad que fue totalmente enriquecedor, porque yo volví a la Argentina y no me perdí nada, ni una charla, nada, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y es como que eso me permitió tomar toda una visión panorámica del problema en sí. Te abrieron la cabeza. Me abrieron la cabeza. Y otra cosa, la ganaste por segunda vez. Este año sí, lo este año gané una beca, sí. Me quedaría horas, Marité, sí, charlando con vos, pero nuestro bloquecito ya llegó a su fin hace como 8 minutos. Bueno, uy, perdón. No, pero me apasiona mucho el tema. Soy yo que me quedaría horas y te lo aclaré. Gracias. Así que te agradezco muchísimo. Muchas gracias a vos, Ana María. Bien, vamos a hacer esa pausa tan pedida. Realmente muy rico el programa, excelente los profesionales. Acostumbramos a hacer un redondeo, pero la verdad que como ya charlamos tanto con todos, lo único que me resta es agradecerle a la doctora Rudoy, que realmente guardo un cariño especial por ella. Bueno, ¿qué voy a decir de Karina? Tantos años acompañándome en todos los premios, ella atrás mío. Muchísimas gracias, Domínguez, que hace poco que nos conocemos, 2 o 3 años, 4. Pero siempre traes las últimas novedades. Y con respecto a mi amiga Marité, es un encanto de persona y se merece más de un premio. Gustavo Río, ¿cómo la pasaste? Muy bien, y nos quedó, si querés, decirle a la gente dónde se puede comunicar con la producción, ¿sí? Me parece. Hablemos de salud@hotmail.com es nuestro correo electrónico. Bien, así que los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Viste a la señora Ana María City Jennifer. Agradecemos a la sucursal de Avenida Santa Fe y Bulnes, www.cityargentina.com. Peina a la señora Ana María Peluquerías Pino. Agradecemos a Julio y Oscar de Busquiazo 3043 Palermo, www.pino.com.ar. Karina Uranga, cosmiatra, karinauranga@hotmail.com.